Abrimos el bloque de adelantos de la diaria de fin de semana, pero antes de saludar a Cecilia Álvarez, voy a repasar algunos de los mensajes que nos llegaron durante la entrevista con Marcela Barrios, la directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una persona decía que le constaba, por alguna persona conocida vinculada a la empresa BASF, que ya se habían concretado algunos despidos. Lo que fuera de micrófonos pudimos averiguar es que en realidad lo que ha habido en algún caso es el final de algún contrato que ya tenía una fecha estipulada de vencimiento, de manera que eso no se considera parte de los despidos que sí habrá a futuro como consecuencia de esta reestructura que la empresa anunció. Así que cumplimos con esa aclaración en atención al mensaje que llegó, y ahora sí la saludo a Cecilia Álvarez, la directora de la diaria, porque ya se está trabajando en los contenidos de la diaria de fin de semana, en los que el anuncio que en breve hará el gobierno formalmente de rescisión con Cardama será el tema central, pero no el único. ¿Cómo anda, Cecilia? Buenos días, ¿cómo andan? Y bueno, felicitaciones por este Día Mundial de la Radio. Es cierto, es cierto. No es el Día Mundial del Streaming, pero bueno, nos autopercibimos. Esto es la diaria radio. Y lo dejo por ahí, Cecilia, para hablar de lo que no será Cardama, ¿no? Para empezar por los destaques de los temas alternativos al central que tendrá la diaria de fin de semana. Me decías que hay por lo menos un par dignos de ser mencionados. Sí, dos temitas para dejar picando que se van a poder leer en la edición de mañana. Por un lado tenemos una entrevista con el canciller Mario Lubetkin, después de lo que fue la misión oficial a China, una entrevista en profundidad para conocer parte de esos resultados, también su opinión sobre las discusiones que se generaron a nivel local con esa misión. El canciller va a estar yendo la semana que viene al Parlamento también por ese tema y otros, porque también está el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur arriba de la mesa. Esta semana entró al Parlamento, ya hubo avances en otros países del Mercosur, entonces ese tema también está en la entrevista. Y también otros hechos que marcaron el inicio de este año en materia de política exterior, como lo que sucedió en Venezuela, lo que está sucediendo ahora en Cuba, la propia situación de Estados Unidos y, para resumir de alguna manera, también la inestabilidad global en la que estamos desde comienzos del año. Pasando al tema central, si nos guiamos por el horario formal de la convocatoria, ya tendría que haber empezado la sesión del Consejo de Ministros convocada para este viernes, porque estaba fijada a las 10 de la mañana como hora de comienzo. Sabemos que allí, hablando de China, se va a evaluar lo que terminó siendo importante para el gobierno de esa misión oficial, ¿no? de muchos días, con una gran delegación en China, pero también se va a hablar de Cardama y seguramente al final del Consejo de Ministros, me imagino, habrá una conferencia de prensa en la que se va a decir, efectivamente tomamos la decisión de rescindir, no ya de evaluar rescindir, sino de rescindir, de ir por la rescisión contractual. La diaria fue uno de los primeros medios de comunicación que ayer anticipó que eso se va a formalizar en esta jornada. ¿Qué elementos hay arriba de la mesa para entender el rumbo que ha tomado el gobierno? Sí, y nomás como para dar un datito más, ya está confirmada una conferencia de prensa a partir de las 11, por lo menos está habilitada la sala de conferencias, la sala de prensa de la Torre Ejecutiva para que ya los medios de comunicación puedan ingresar a partir de las 11. Termina la mañana de la diaria y bueno, se puede hacer zapping entre la diaria radio que sigue transmitiendo y lo que desde el canal de Presidencia se va a poner en vivo, que es esa conferencia. Sí. El anuncio de la rescisión del contrato lo hizo también Orsi, el presidente Yamandu Orsi, una conferencia de prensa en octubre, el 22 de octubre del año pasado, en la que estaba acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Allí se anunció que había una situación de incumplimientos en la garantía, de que la empresa, digamos, que se había presentado como garantía era una empresa de papel, y que se iba a hacer una denuncia por fraude o estafa en los días siguientes. Eso se confirmó. La primera denuncia penal que se presentó en Fiscalía fue el 24 de octubre, que allí una denuncia que luego a fines de diciembre, el 23 de diciembre, se amplió, ¿no? Una segunda ampliación de la denuncia. Allí el foco estaba puesto en la garantía de fiel cumplimiento del contrato que había presentado Cardama. ¿Qué pasó? El llamado para la compra de las 2 patrulleras oceánicas había tenido muchos idas y venidas en el gobierno anterior, incluso,
tenía varios años de proceso. Si miramos la película completa, que comenzó en 2021 con el anuncio del gobierno para comenzar a preparar un llamado a licitación para la compra de las patrullas, que termina en el 2023 con una compra directa después de que se había anulado un llamado que daba una primera adjudicación, o no adjudicaba, pero sí dejaba mejor puntuada a una empresa china por 160 millones de dólares. Eso se anuló, finalmente se hace un nuevo llamado especial, convocando a los oferentes a presentar las ofertas, y finalmente se resuelve por compra directa la compra por 82,5 millones de euros al astillero español Cardama. La garantía, que inicialmente tenía que ser de 30 meses y con una ampliación de 12 meses, finalmente, por dificultades en la concreción de esa garantía, cuando se firma el contrato se hace por 12 meses. Esto significaba que al vencerse los primeros 12 meses del contrato, Cardama tenía que presentar una renovación de la garantía. Y esto fue lo que alertó a este gobierno en octubre del año pasado, cuando se cumplían esos 12 meses y Cardama tenía que renovar esa garantía, de que esa garantía no estaba. Y cuando investigan a la empresa encargada de la garantía, que era Eurocommerzbank, resultaba que, bueno, que era una empresa que estaba en proceso de liquidación por insolvencia financiera. Investigando se encuentra que la página web hacía referencia a una empresa, a un banco canadiense de la ciudad de Toronto, que había sido protagonista de procesos judiciales en Estados Unidos también por lavado de dinero. Una garantía trucha, ¿no? Esto de una empresa de papel. Acá surge una primera discusión respecto a si el incumplimiento de la garantía fiel de cumplimiento del contrato impide el cumplimiento del contrato en sí, o sea, si es motivo suficiente para poder rescindir el contrato. Esa es una discusión jurídica. El gobierno entiende que sí, que es parte constitutiva del contrato, porque eso estaba pendiente, digamos, en el propio contrato, la renovación de la garantía, y al ser falsa o nula o un fraude, eso compromete todo el contrato y permite anularlo. Pero eso sí, es interesante marcar que es parte de una discusión en cuanto a, al derecho administrativo, de si las garantías de fiel cumplimiento de contrato son contratos accesorios al contrato principal, digamos, ¿no? Eso es una de la parte de la discusión. Luego en la ampliación de la denuncia se presentaron peritajes que solicitó el Poder Ejecutivo sobre las firmas y los sellos de los documentos. Hay falsificaciones de firmas de notarios españoles involucrados. Se notaba que los sellos habían sido despegados y pegados. Hay información que confirmaría, según el gobierno, que la garantía no existe como tal. Pero bueno, también siguiendo en el ámbito de Fiscalía, en los últimos días, después de que se retomó la actividad judicial luego de la feria, trascendió a nivel de prensa que la Fiscalía que tiene a cargo el estudio de esta causa, que es el fiscal de delitos económicos Alejandro Machado, sí está esperando que el Poder Ejecutivo, que en particular Presidencia, responda a algunas observaciones que se plantearon sobre la evidencia presentada. Por ejemplo, que faltan apostillajes de algunos documentos internacionales para que se puedan tomar como evidencia, o, por ejemplo, el Poder Ejecutivo presentó chats que implican o que dan detalles de cómo fue el proceso de la compra y de la compra directa a Cardama, que no estarían protocolizados. Entonces ahí tiene que confirmar que los involucrados en esos chats puedan ir a declarar, ser citados en un juicio y que eso efectivamente sirva como evidencia. Entonces eso está planteado, que también está pendiente, digamos, de respuesta para el Poder Ejecutivo a nivel de la Fiscalía de Delitos Económicos. Bueno, ahí hay una cantidad de elementos. Lo que está claro es que en este paso que da el gobierno y que va a formalizar hoy, comunicándolo públicamente, de ir por la rescisión ya sin más consideraciones, fue muy importante el informe elaborado por la certificadora Bureau Veritas, que contrató el gobierno en los últimos meses para que desarrolle una tarea de control de la calidad de los trabajos, y que tuvimos en exclusiva acceso completo en la diaria, y fue publicado días atrás, que establecía que si bien había aspectos satisfactorios del trabajo, había elementos tan importantes como la entrega en plazo del trabajo de los buques,
que dejaban muy mal parado a Cardama porque decía que era imposible que se cumpliera con los plazos de entrega, básicamente, sí, entre muchas otras cosas, ¿no? Claramente las conclusiones de este informe, que es uno de los elementos centrales también que estaba esperando el Poder Ejecutivo para poder concretar ese anuncio que ya se había adelantado en octubre, es este informe de Bureau Veritas, que claramente dice que hay una imposibilidad de cumplimiento con los plazos establecidos por Cardama y que esto no descansa, incluso lo comenta en el informe, que es bastante detallado. Dice que esta afirmación no descansa en una apreciación aislada, sino en la aplicación de un método de análisis de ruta crítica al cronograma contractual y sus revisiones, corroborado por la evidencia documental y por el examen de las condiciones contractuales de cómputo y extensión de plazos. Eso es lo central, que la empresa no podría cumplir con las entregas que estaban estipuladas para los buques. Que si bien en un inicio, cuando el gobierno de Lacalle Pou en 2023 anuncia el acuerdo, estaba previsto que los 2 buques llegaran en junio del 2025, o sea, el año pasado. Ahora, después de las demoras con las garantías y las sucesivas prórrogas del contrato, lo que establecían las fechas que Cardama tiene que cumplir actualmente eran el 25 de agosto de este año para la entrega del primer buque, con una prórroga máxima contando todos los retrasos del 23 de noviembre de 2026, y el segundo buque en agosto y noviembre del 2027. Eso es lo que Bureau Veritas afirma categóricamente que no está en condiciones de cumplir. Incluso detalla que la empresa tiene aproximadamente 5 meses de atraso en la construcción, que debería ir en el 70% de la construcción del acero del primer buque y está en el 40% de la construcción del primer buque. Y después hay otros detalles del informe de la auditoría, que por ejemplo menciona que no se cumplió en ningún caso con la normativa de bandera uruguaya, que no se cumplieron con procesos administrativos, pero que también después pueden implicar la autorización efectivamente de la bandera, que es la presentación de los planos definitivos de la construcción del buque. Eso no está, que hay algunas normas de seguridad que no están, que no las pudieron verificar, que hay equipos existentes, que faltan equipos. También lo otro que menciona la auditoría de Bureau Veritas es que entre esos equipos que faltan, una parte central son los motores, los famosos motores Caterpillar, que constituían uno de los hitos del contrato, que a su vez también habilitarían la sucesión de pagos que el Estado uruguayo tiene que hacer. Y eso es una de las cosas que también apremian al Poder Ejecutivo en confirmar la rescisión, que es dejar de seguir haciéndole pagos estipulados por contrato a la empresa. Sí, claro, que eso está asociado a unas cartas de crédito que cada tanto se tienen que volver a otorgar, que son las que después hacen que automáticamente, cuando determinado hito se cumple, se liberen los pagos. Bueno, si el gobierno no toma en este contexto la decisión de rescindir, hay que hacer que ese mecanismo siga funcionando. La rescisión ya libera de seguir pagando para adelante, sin perjuicio de toda la disputa política, pero además judicial que habrá, me imagino, con la empresa, que recordemos, ya en más de una ocasión ha fijado representantes legales en Uruguay, y eso es simplemente un adelanto de todo lo que va a venir, ¿no? Y 2 documentos más que bueno, veremos ahora en la conferencia qué tanto comunica el Poder Ejecutivo, pero también hay un informe que se recibió la semana pasada de 2 capitanes de navío de la Armada que fueron a Vigo y hicieron las propias inspecciones por parte del Ministerio de Defensa, y también esta semana llegaron los descargos de la empresa Cardama en relación a las observaciones planteadas en la auditoría. A todo eso que enumeraste le sumo como documentos que también están vinculados a este tema, en este caso eventualmente pesados políticamente, según el contenido, que en un sentido detallado todavía no conocemos, y uno de ellos es la investigación administrativa, ya hace muchos meses encargada a la Oficina Nacional del Servicio Civil desde el Ministerio de Defensa Nacional, que según algunos aspectos que trascendieron en su momento cuando el senador nacionalista Javier García interpeló a la ministra Sandra Lasso, señalaban determinadas falencias en el proceso de selección de Cardama como empresa proveedora del Estado y en los avances que hubo, lo que en particular también dejaban un lugar por lo menos incómodo a algunos ex jerarcas del Ministerio de Defensa Nacional, al caso de Damián Galó, que estaba al frente de los servicios financieros, y Fabián Martínez, que fue director general de Secretaría durante el gobierno pasado. Ahí hay otra parte de la cuestión, porque ese documento también va a tener mucho peso una vez que esté definido y marque responsabilidades. Y me parece que es interesante recordar que
el anuncio en octubre del año pasado en conferencia de prensa de Orsi motivó una de las pocas apariciones públicas del expresidente Luis Lacalle Pou en lo que fue este año que él se ha tomado alejado de la agenda cotidiana. El otro tema central fueron los anuncios en relación al proyecto Neptuno, pero Cardama sí motivó que el presidente Lacalle Pou fuera a una sesión del directorio del Partido Nacional en el que se criticó esta decisión y en tonos duros, ¿no? Porque, bueno, Lacalle Pou dijo que el presidente se había pasado de rosca. Después motivó la respuesta a su vez de Orsi, hablando de, bueno, de un amor no correspondido con la empresa. Y a su vez también después motivó a muchos de los que reaccionaron, ¿no?, en el entorno de integrantes del Espacio 40, liderado por Javier García, quien era el ministro de Defensa. Por ejemplo, en noviembre el diputado Gabriel Gianoli viajó a Vigo para ver cómo estaba yendo la construcción y él decía que estaba todo bien, llevando, digamos, un poco diferenciando acá. Me parece que es interesante ver hasta dónde es el límite de, bueno, la defensa de lo que fue una gestión de gobierno y un proceso de compra, e incluso la decisión política de renovar la flota de la Armada, ¿no? Y lo que puede eso significar en materia de mayor seguridad para el mar uruguayo, a la defensa capaz que más cercana a la empresa propiamente dicha, que bueno, que por lo pronto en relación a la garantía y los sucesivos prórrogas que ha pedido y renovaciones falsas y con poco fundamento están a la vista. Ahí me parece que hay un elemento a marcar de hasta dónde la oposición, en función de, bueno, lo que suceda hoy, de lo que se anuncie hoy en la conferencia de prensa, hasta dónde la oposición va a defender una gestión o bueno, a defender la postura que pueda expresar la empresa, que naturalmente se va a defender, porque también son cosas que hay que tener en cuenta o estar atentos de la conferencia de prensa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con lo construido? Sí. Si el Estado va a reclamar lo que ya se pagó, que uno estima que sí, incluso con indemnizaciones. Por otro lado, también la empresa ya se presentó en la justicia uruguaya haciendo un pedido de conciliación, que eso está previsto para marzo. Así que bueno, me parece que ahí quedan elementos para ver cómo se va a posicionar la oposición y en particular, bueno, el Partido Nacional y el sector liderado por Javier García, sí, que fue el ministro de Defensa. Yo creo que seguramente hoy sea un día muy movido, un viernes raro. Los viernes en general la cosa está más tranqui, pero hoy... Y previo a Carnaval. Sí, es cierto, todavía. Más todavía, pero creo que va a ser excepcional en ese sentido, porque seguramente después de la conferencia del gobierno haya muchas respuestas desde algunos sectores de la oposición. No sé si el Partido Nacional en su conjunto, a nivel de directorio, responderá. Sí me imagino a Javier García, hoy senador, antes ministro de Defensa Nacional, que ha defendido este proceso, que él impulsó por otra parte respondiendo, así que ahí ya habrá un núcleo de discusión. García, a su vez, pensando en cómo el resto de la oposición no nacionalista puede reaccionar, junto con el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, ha cuestionado al gobierno por no hacer pública la denuncia presentada ante la Fiscalía por este tema. Yo tengo la impresión de que, por lo menos en el Partido Colorado, hay por ahora cercanía al Partido Nacional, ¿no?, a esa postura con respecto a este tema, pero concentrando la mirada en aspectos que podrían definirse como secundarios, que no van necesariamente al fondo de la cuestión. Yo no sé si eso se mantendrá o con el tiempo exhibirá alguna fisura, ¿no? Sí, claro, acá cuestionando, digamos, la manera en la que actuó el gobierno, ¿no?, haciendo un anuncio que a su vez también condiciona el cumplimiento del contrato. Eso es lo que dice la empresa, claro, ¿no? Bueno, después de que el Poder Ejecutivo dice que tengo una garantía trucha, todo el resto de los contratos con proveedores se me complican y bueno, eso es parte del argumento que maneja el astillero español. Es como la profecía autocumplida, algo un poco por el estilo, ¿no? Y bueno, y ayer me quedo con algo que ayer decía Óscar Botinelli, el presidente de Factum, cuando lo entrevistamos, ¿no? Deslizó que él interpretaba que el Frente Amplio había bajado de ese ring a Lacalle Pou y concentrado mucho los señalamientos en García, ¿no? Y dio a entender que a él eso le resultaba extraño. Y vuelvo a lo que vos mencionabas, Lacalle Pou, cuando este tema se planteó en octubre pasado,
con el primer anuncio del gobierno, salió a responder como había salido también a hablar cuando se anunció la cancelación del proyecto Neptuno. Es decir, hay algunos aspectos de la gestión del gobierno pasado que para él son sensibles y en los que ha elegido participar en la discusión. El Frente Amplio no lo señala tanto como sí señala a García. Me pregunto qué pasará ahora en la medida en que, por ejemplo, la calle Pou pueda elegir volver a hablar. Sí, pero me parece que es para notar esto que está bastante focalizado porque también el propio Javier García lo tomó así, ¿no? Cuando él propone la interpelación a la ministra Sandra Lasso, asume él la defensa de esa gestión, ¿no? Sí, por ahora él le sale al toro, digamos, ¿no? Habrá que ver también qué hace el Partido Nacional. Por ahí hoy hay alguna vuelta de tuerca y ya hay una postura partidaria. No es lo mismo que salgan personas individualmente a hablar que un partido político diga acá hay que salir con todo a defender esto que se hizo en el periodo pasado. Gracias, Ceci, nos quedamos con este resumen por ahora. Pasadas las 11 seguramente sea esa conferencia de prensa, o bueno, en algún momento cuando termine el Consejo de Ministros. Y lo que dé el día en materia de Cardama va a estar en la diaria de fin de semana. En la edición de mañana. Buen fin de. Muchas gracias.